Bienvenidos a mi canal a Barba Frido Campo. Mi nombre es Isaac Reyes. El día de hoy les traigo un corte totalmente al acero y un arreglo de barba. Recuerden trabajar siempre en orden. Vamos a empezar por la parte lateral derecha con la máquina en ajuste totalmente abierto, que es 1.3 milímetros, pasando por el frontal hasta llegar a la cúspide, y posterior vamos a trabajar el lado izquierdo. Recuerden que al haber pasado ya la máquina hay que volver a verificar para que todo el cabello quede de la misma medida y no nos queden unos más largos y otros más cortos. Ahora con nuestra máquina trimmer vamos a delinear nuestro cerquillo y todos nuestros contornos para que posterior pasemos nuestra navaja y le demos definición a nuestro corte totalmente al acero. Ahora vamos a aplicar un poco de gel para afeitar para conservar la piel humectada del cliente y no le irritemos. Proseguimos con nuestra navaja eliminando todo el exceso de cabello que haya quedado en los contornos. Recuerden que siempre tienen que usar navajas nuevas en cada cliente para no transmitir alguna enfermedad de la piel y también por higiene. Siempre hay que mantener los estándares más altos de limpieza de nuestra barbería. Al concluir nuestro corte vamos a pasar al área de la barba para trabajarla. Recuerden tener siempre contacto verbal con el cliente para solicitar qué es lo que requiere y también nosotros dar nuestro punto de vista. En este caso voy a pasar la máquina clipper en ajuste totalmente cerrado con un wall clip de nombre 2, solamente para eliminar el exceso, la longitud o la altura. Ahora vamos a conectar el área de la barba con el corte. En este caso tomé la máquina clipper con la peineta de nombre 1 en ajuste abierto y voy cerrando poco a poco para conectar esa barba. Ahora con apoyo de nuestra máquina trimmer vamos a delinear todos los contornos de nuestra barba que estamos trabajando. En este caso hago pequeños punteos o toquecitos para eliminar todo ese exceso de cabello que no quiera y empezarle a dar forma a esa barba. En este caso voy a hacerla totalmente cuadrada. Si se dan cuenta, el cliente quería subir un poco el mentón, le referí que no. ¿Por qué? Porque si lo sube, entonces nuestra línea que estamos marcando de la barba no se va a ver bien y a la hora que se estire se va a ver redonda o ovalada. Entonces es muy importante que el cliente mantenga su postura normal, natural, sin levantar mucho el mentón para que salga bien en la delineación de esa barba. Bien, pues el siguiente paso es realizar un poco de espuma con jabón para afeitar. A mí en lo personal me gusta trabajar mucho el área de la barba con toalla caliente. ¿Qué es lo que pasa? Que te ayuda al afeitado que sea más suave. Abres los poros y entonces el cabello se vuelve más suave para su afeitado. Ahora retiramos la toalla caliente y empezamos a afeitar toda esa área que quedó delineada con nuestra máquina trimmer. En este caso con nuestra navaja vamos a quitar todo el exceso de cabello que haya quedado. Recuerden que un afeitado siempre debe de ser descendente y luego ascendente. Es decir, hacia abajo, y cuando va hacia arriba es desencañonar. También recuerden que su navaja la tienen que pasar a favor de cómo crece el cabello y en contra de cómo crece el cabello. Esto va a hacer que su piel quede todavía más lisa a la hora de afeitar y eliminar todo el cabello que no quieren. Recuerden que también tienen que estirar en pequeñas partes la piel para que no vayan a lacerar. En este caso ya estoy desencañonando la parte del cuello y estoy estirando en pequeñas secciones para eliminar todo el exceso de cabello. Recuerden siempre trabajar en orden. En este caso ya empecé de la parte derecha del cliente y pues ya estoy a punto de concluir. Se dan cuenta, ya estoy pasando la navaja en la barbilla para delinear bien su barba de candado, que es lo que solicitó. Cuando ya hayan terminado, recuerden hacer un chequeo de rutina, un checklist, regresándose a checar si toda la parte de la barba quedó bien delineada y si no, pues quitan el exceso que les haya faltado. Lo más importante de aquí es que el cliente quede satisfecho y pues este es el resultado, amigos. Mi nombre es Isaac Reyes de Barba Frido Campo. Espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó y pues comenten también y compartan. Saludos.